Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Esta es nuestra quinta temporada. ¡Comenzamos! Hola, buen día. ¿Cómo están? Bienvenidos a Grow Together, este espacio que hemos creado para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Buen día, Héctor. Buen día, Jesús. Muy buen día, gracias por la Bienvenido invitación nuevamente. A contar, gracias por la invitación, un placer. Muy contentos hoy de tenerte aquí, ¿no, Héctor? Sí, así es, Juan y Jesús, mucho gusto de tenerte nuevamente acá. Esta es la segunda oportunidad que tenemos conexión con Jesús Amaya y creo que ya nos dejaba en el primer episodio que tuvimos oportunidad de conectar algunos elementos relacionados con aprender sobre la tecnología, qué pasa con nuestros hijos acerca de tecnología. Y el día de hoy traemos un tema bien interesante, también hablando de tecnología y cómo de pronto la pornografía se ha vuelto en el Internet, pues un medio a través del cual los niños y jóvenes están aprendiendo en esta nueva educación sexual. Entonces, vamos a tener un programa muy interesante en donde exploraremos tips para que, evidentemente, todos los que son tutores, padres o gente que está relacionada con el acompañamiento de menores pueda tener información para poder, digamos, convivir con este reto de la exposición de la información a gente muy joven y de qué manera guiarlos para que esté bajo control. ¿Por qué no nos presentas, mi querido Juan, a nuestro invitadazo del día de hoy? Claro que sí, con mucho gusto. Pues hoy tenemos el gusto de tener a Jesús Amaya Guerra, que él es profesor de la UDEM, de la Universidad de Monterrey, aquí en Monterrey, obviamente. Anteriormente estuvo en Texas Wesleyan University, es licenciado en Ciencias de Educación en la Universidad de Monterrey, tiene un doctorado en PhD y un estudio postdoctoral en Educación por la University of North Texas. Y bueno, ese es Jesús Amaya, lo podrán encontrar como Jesús Amaya Jesús Amaya Guerra en diferentes redes sociales. Y pues muy contentos porque la verdad yo tuve el gusto de conocer a Jesús hace algunos años cuando nos invitaron tanto de la escuela donde estaban mis hijos y después a unos cursos, justo para, pues, cómo poder las consecuencias de esos aprendizajes, ¿no? A la hora de educar a mis hijos. Como saben, yo tengo dos hijos actualmente adolescentes, uno más grande que un chavo y una niña, ¿no? Y una niña de 15, que no está tan chavita, ¿verdad? Y pues bueno, la verdad es que han sido gratas las experiencias, Jesús. Con esto, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, hombre, al contrario, Héctor y Juan, gracias por la invitación nuevamente y es un privilegio y felicitarlos por este gran programa que pues ya cumplieron ya más de un año. Felicidades. A ver si nos invitan al pastel y a la piñata para celebrarlo. Sí, sí, sí. Muchas a la carnita, felicidades. a pastel y piñata con carnita asada. Bueno, eso sí, para que no falle. Muy bien, muy bien. Sí, claro, con mucho gusto. Gracias. Y lo comentaba, muchas gracias por estar nuevamente, Jesús. Y lo comentaba Héctor hace un ratito, ¿no? Hoy, pues, no sé si lamentablemente o no, pero con el uso de la tecnología o a veces el mal uso de la tecnología, pues a veces, sobre todo los chavos, o inclusive algunos adultos, ¿por qué no? Generamos esa educación sexual a través de ver cosas en Internet, y esas cosas que vemos en Internet a veces tienen que ver con pornografía, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes ir platicando de pues que estamos usando la pornografía o mal usando la pornografía como esta nueva educación sexual, Jesús? Sí, mira, cuando se habla de educación sexual, siempre ha sido un problema, siempre. O sea, hoy, hace 50, 100 años, 200 años. O sea, ¿por qué? Porque es un tema quizá tabú. Muchos papás no sabemos cómo abordar este tipo de contenidos en nuestros hijos, ni antes ni hoy. Quizá antes nosotros, quizá un servidor, aprendimos este aspecto de educación sexual, quizá no por nuestros padres, quizá no por nuestros maestros, pero eran nuestros amigos. Nuestros amigos eran los que básicamente platicaban un poco de esto. En aquel entonces, pues estaba la revista Playboy, quizá era una revista muy condenada, en donde a partir del 54, la primera portada de Playboy fue Mary Morrow, pero era una pornografía que hoy le llaman una pornografía light, una pornografía que le llaman softcore. Actualmente podemos hablar de que hay 3 niveles de pornografía, que es el softcore,
el medium core y el hardcore. Entonces, el softcore es una pornografía que le llaman suave, que básicamente es pues, simplemente de desnudez. El medium core es una pornografía en donde hay una exposición explícita en una relación entre un hombre y una mujer. Y el hardcore, que es una pornografía ya bastante pesada, en donde realmente es lo que hoy nuestros hijos están viendo más. O sea, el softcore, medium core, definitivamente quizá no les llama tanto la atención, sino que hoy se está enfrentando a lo que es el hardcore, lo que es la pornografía dura y pesada, en donde hay más de 850 categorías, 850 categorías que el muchacho realmente puede estar exponiéndose en este proceso. Ahora, ¿por qué es diferente la pornografía? Porque hay muchos papás que dicen, es que siempre ha habido pornografía. Sí, nomás que hoy la pornografía es distinta. En primer lugar, ¿por qué es distinta? Y voy a hacer parte de mi historia. Cuando yo era adolescente, yo buscaba la pornografía. Nosotros éramos chavos, teníamos cierto dinero y pues la revista Playboy pues no era tan barata en aquel entonces teníamos que juntar meses de trabajo, ahorro, y luego íbamos a buscar una revistería que no estuviera en el barrio, que no estuviera en la colonia, para que luego nos conocieran. Nos metíamos a una revistería ya lejana, en donde no hubiera ningún otro adulto, porque hasta nos da pena, y menos si el dependiente era mujer. Tiene que ser hombre, porque si era una chava, ni chiste compramos una revista de Playboy. Y ya, traíamos la revista y la veíamos y ya. Era quizá lo peor, lo más peor ante que entonces. La cuestión es que antes nosotros buscábamos la pornografía. Hoy es diferente. Hoy la pornografía busca a nuestros hijos. Esto es algo impactante. Ahora nuestros hijos, nuestros chicos, no buscan pornografía. Ahora la pornografía busca a nuestros hijos. Si nuestros hijos tienen Instagram, si nuestros hijos tienen WhatsApp, si nuestros tienen TikTok, si nuestros hijos tienen Twitter, si nuestros tienen YouTube, ellos están siendo bombardeados por la tecnología. Porque hoy hay robots cibernéticos que muchas veces no los detectamos. Son robots cibernéticos que mandan mensajes a miles y miles de personas con su nombre, en donde te empiezan a hacer preguntas, que cómo estás, qué has hecho, y mil cosas más. Tú le vas contestando, entonces empieza un diálogo automático, ¿sí? En ese robot. Y llega un punto dado en que te mandan inmediatamente, te dicen gracias por estar en mi página web, y al momento le digo, está bien, y inmediatamente te mandan ahí inmediatamente una imagen o una liga para conectarte a una página totalmente pornográfica. Hombres y mujeres, o sea, aquí no hay excepción y no hay edades, por favor. Hoy la pornografía, el promedio de edad que nuestros hijos están viendo es 9, 10 años. Nuestro hijo tiene celular, tiene tableta y está todo abierto, probablemente ya está viendo pornografía. Entonces, este es un elemento que antes no teníamos. Ahora, nuestros hijos, en serio, son bombardeados. Más del 60%, 70% de tus hijos no buscan la pornografía. Ya la están viendo, pero porque les llegó precisamente en este proceso. Entonces, sí hay que tener un poco cuidado en este elemento. Entonces, el tema de hoy es la nueva educación sexual, definitivamente la pornografía. ¿Por qué? Porque ahora los muchachos no preguntan a los papás, los maestros tampoco estamos expuestos. Antes eran quizá las revistas, antes quizá había unas películas, esas películas mexicanas, medio así, un poquillo medio coloradillas, que era quizá lo que más que podíamos tener cierta información, porque ni libros había. Hoy nuestro hijo busca esa información viendo pornografía. Si el muchacho tiene una pregunta, ve pornografía. Y el problema es que esa pornografía ya se encuentra en todas partes, está abierta y está en forma gratuita, que eso es el otro problema que estamos teniendo hoy. Sí, y al alcance, como dices, de un clic o de que o de algún motor de búsqueda, independientemente de eso, pues no tiene esas restricciones, ¿verdad? Aún más, Juan, ahorita me dice la idea. Hay muchos de tus hijos que buscan material para hacer sus trabajos, tareas en Google Imágenes. Y por ahí llega, ¿no? O Google Imágenes, o sea, olvídate, ahí está. Perdón, Héctor. No trae filtro, así como no trae dices, filtro, no, exactamente, tal cual. Sí, entonces al estar a ese alcance que antes, como decías, nos escondíamos para ir y buscar y pues veíamos la forma de poder conseguir verlo, porque como bien dices,
probablemente todos en nuestra más adolescencia, yo creo, en el pasado, ¿no? Sí. Lo hacíamos. Hoy desde, pues desde antes, o así de como dicen, desde preadolescentes, están Claro. empezando a tener ese acceso y más ahora, ¿no? En esta pandemia que pues todo es virtual, pues Ujú. el niño o la niña, desde las edades que dices, 9, 10 años, pues tiene que estar conectado y está conectado y pues tú dices, está en clase, está haciendo algo. Pues sí, puede que se esté en clase haciendo algo, pero también puede ser que esté haciendo otras cosas, ¿verdad? O si le damos un celular o una tablet, pues también, ¿verdad? Yo creo que, y creo que viene otro concepto que tú mencionas. Lamentablemente, como padres, a veces, bueno, nadie nos enseña a ser papás, ¿no? Y Ujú. entonces, Ujú. y luego a veces no pedimos ayuda. Entonces, seguimos creciendo con esos mismos paradigmas y conceptos del pasado, de que probablemente mi papá ni mi mamá hablaron de sexualidad conmigo más que una o dos cosas Claro. y una vez creo que fue para que me regañaran, ¿no? Pero fuera de eso, no, ¿no? O sea, fuera de eso, casi hasta que me casé o me estaba casando, algo me dijo mi mamá, no me acuerdo porque fue el día de la boda, ¿verdad? Pero algo me dijo eso y yo dije, ok, y como que pues ya tengo 25 años, como que ya es un poquito tarde para que me esté diciendo eso, ¿no? Claro. Pero tiene que ver con esos paradigmas. Y entonces, entre que uno como chavo, pues no pregunta porque no se siente en confianza o no hay la confianza con el papá para hablar de esos temas, como papá, pues a veces los evades, ¿no? Y dices, mejor le rehuyo y no hablo de eso, ¿no, Héctor? Ujú. Sí, correcto. Y fíjate que me quedo pensando un poco porque a lo mejor para cualquier persona podría decir, oye, pero ver pornografía, pues mira, es un acto sexual. El tema es como dice Jesús, el tema es el hardcore y todas las aberraciones que se llegan a hacer en diferentes temas, que es isofilia, y entre otras cosas que seguramente ahorita platicaremos, y el impacto que puede tener en quien ve eso con poca información. Vamos pensando en esto. Cuando tú dices, oye, a los 25 años mi mamá me dijo, ya a punto de salir a la iglesia, me lo imaginé así, a ver, mijito, ten cuidado, pero tú ya traías cierta información y llegaste con cierta información a tener tu momento, ¿no? Pero imagínate qué impactos podremos tener cuando tú tienes un menor, como bien nos decía Jesús, de 9 o 10 años, que se le han hablado solamente de genitales y de genitalidad, que se encuentra estas imágenes. ¿Qué impactos son? Porque además, como está haciendo en secreto, no es de que vaya a preguntarle, oye, papá, mamá, encontré tal cosa, sino qué impactos, Jesús. Me gustaría que a ver si podemos explorar qué impactos psicológicos, emocionales, sociales puede tener para un menor el entrarle a estos temas sin este conocimiento o sin este tratamiento de vida, ¿no? Mira, hay muchísimos impactos. Quiero entrar con lo más básico para ir explicando y el impacto posterior. Primero, un impacto biológico fundamental, que es el siguiente. Cuando vemos nosotros pornografía, inmediatamente nuestro sistema nervioso pues empieza a estar alerta, empieza a recibir imágenes, videos que producen cierto placer, cierto agrado, y eso en el cerebro produce dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que produce precisamente placer. Y es un endocannabinoide, viene del cannabis, o sea, es derivado del aspecto de la marihuana, pero es algo interno, o sea, es un efecto muy parecido a que tiene la marihuana externa, pero aquí se llama endocannabinoide, en donde produce mucho placer, mucho bienestar. Y el problema es que este tipo de pornografía o este tipo de imágenes o videos produce demasiada dopamina. Entonces, si habláramos nosotros de cuál es la causa de una adicción, por ejemplo, es que se produce mucha dopamina. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿les gusta leer? Me encanta leer. ¿Por qué nos gusta leer? Porque el cerebro produce dopamina. ¿Te gusta hacer deporte? Me encanta hacer porque produce dopamina. ¿Te encanta dormir? Claro, porque produce dopamina. O sea, hay una gran cantidad de actividades que producen dopamina y por lo cual tenemos ese gusto de hacer. ¿Sí? Es un placer interno y se genera cierto hábito, el de leer, actividad física, el de dormir, el de comer, el de terminar una tarea. O sea, hay muchísimas cosas. Sin embargo, hay elementos externos que producen muchísimo más dopamina. Si yo le pregunto a un niño, ¿qué prefieres más, leer o videojuego? Ay, pues la pregunta es tonta. Pues el videojuego. ¿Por qué el videojuego? Porque el videojuego produce muchísimo más dopamina que leer. Y a la niña le preguntas, ¿qué prefieres, TikTok o leer o estudiar? Pues el TikTok 1000 veces, porque TikTok produce mucho más dopamina. Bueno, se han encontrado los estudios que la pornografía
es quizá el elemento, no solamente que produce mucha dopamina, sino que el efecto se mantiene más en el cerebro. Por ejemplo, si nosotros comemos, ¿por qué nos gusta comer? Porque el cerebro produce dopamina. Pero el problema es que como, produzco dopamina, pero a la media hora ya no tengo efecto de la dopamina. Entonces, otra vez como. Entonces estamos come, porque queremos dopamina, 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 dopamina. En cambio, la pornografía, al ver pornografía, se incrementa muchísimo más la dopamina, pero el efecto dura 4, 5 hasta 6 horas en el cerebro. Entonces, un muchacho que está viendo pornografía, esta sensación de placer le dura muchísimo en el cerebro. Entonces, se convierte en algo muy adictivo. Un muchacho que ve a los 10, 11, 12 años pornografía, va a ser adicto a la pornografía a los 18, 20 años. O sea, la pornografía es sumamente adictiva. Entonces, lo va a ser dependiente. Entonces, una persona que es adicta a la pornografía, viene otro tipo de efectos. No solamente la dependencia, sino ahora sí vienen efectos como, lo comentaban ustedes perfectamente, empezamos a distorsionar la relación humana. Pensamos que así le gusta a la mujer o así le gusta al hombre. Y empezamos a distorsionar enormemente, sobre todo este aspecto de la sexualidad, tremendamente. Entonces, llegan los muchachos con ideas totalmente falsas, erróneas, de lo que es precisamente este aspecto de intimidad, pero erróneas totalmente. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a haber un gran problema en las relaciones cuando llegan en la juventud o en la vida adulta, en relaciones precisamente de pareja, porque es que yo pensaba, es que yo creía, es que así lo vi, pero pues realmente, pues así no es el elemento. Y lo peor del caso de todo este proceso, porque hay otros efectos que ahorita voy a comentar, el peor del caso es que desafortunadamente, la pornografía produce más dopamina que tener una experiencia real, íntima, física con mi pareja. Eso es lo peor, eso es lo peor. O sea, que en otras palabras, la persona tiene mayor placer viendo pornografía que teniendo una relación con su pareja. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué va a suceder? Que poco a poco, tanto el hombre como la mujer, porque también hay problemas en la mujer, aunque el hombre ve más pornografía que la muchacha, poco a poco empieza a haber un distanciamiento. Yo doy consulta matrimonial, orientación matrimonial, y me ha impactado en los últimos años, pero impactado tremendamente. Antes, hace 15, 20 años, llegaba el hombre me decía, oiga maestro, es que mi pareja no quiere, es que no desea, y la mujer es que este hombre parece un animal, todos los días quiere, no lo puedo controlar, dele algo. O sea, había un problema en donde el hombre buscaba mucho a la mujer. Hoy ya no. Hoy la mujer dice, maestro, tengo 1 año que mi marido ya no me toca. Maestro, tengo 2 años que no tengo una relación íntima con mi pareja, con mi esposo. Y son muchachas de 30 a 35 años. Entonces, y les pregunto, ¿y qué está sucediendo? Todos ellos, pornografía del hombre en la noche. Todos ellos. Entonces, eso reduce muchísimo, pero muchísimo, la atracción física hacia la mujer, reduce mucho el deseo físico hacia la mujer, y entonces empieza a haber un distanciamiento, un problemón. Hoy de cada 10 parejas matrimoniales que vienen a orientación, 8 están relacionadas a la pornografía, pero 8, en serio, es un problema que está siendo muy, pero muy fuerte hoy en las parejas. Entonces, por eso es crítico, o sea, no solamente en nuestros hijos adolescentes, que genera una distorsión, genera un elemento crítico, porque lo comentaba ahorita Héctor muy bien. El hardcore es algo crítico. Hoy empieza a abundar categorías como sadismo, masoquismo, sexualidad con animales, sexualidad con muertos, sexualidad con niños, o sea, lo que es el hentai, por ejemplo. Hoy el hentai empieza a ser más, o sea, genera mayor excitación que ver algo, ¿cómo se llama? Una pareja real. Y el hentai, para las personas que no sabemos de esto, es el famoso manga, es a través de caricaturas, ¿me explico? O sea, hay pornografía de caricaturas que le llaman hentai, que hoy los muchachos prefieren más ver hentai que otra cosa, por ejemplo. Entonces, imagínense ustedes todo ese proceso de distracción que está teniendo el chico, que va a generar un problema no solamente hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Muchachos que ven pornografía, baja autoestima, depresión, ansiedad, inseguridad, culpabilidad, apatía. Hay un término que se llama abulia,
que es una persona abúlica, es una persona que no tiene iniciativa, que no tiene metas, que no tiene esfuerzo, que no trabaja, y todo esto lo produce la pornografía, ¿me explico? Entonces estamos viendo impactos críticos en muchos muchachos en este proceso, no solamente hacia su persona, a nivel psicológico, a nivel emocional, cognitivo, sino también hacia afuera. Sí, 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 sin duda hay muchísimas consecuencias de estar consumiendo este tipo de contenido sin medida, ¿no? Porque seguramente en algún encuentro ocasional dices, oye, pues hasta para inspirarte, ¿no? En algún momento dices, a ver, lo pones y con tu pareja y exploras y tal, pero un adulto ya tiene, digamos, un adulto que no trae el vicio de la pornografía, pues digamos, hay otros elementos o otros paradigmas que le ayudan a interactuar diferente con esto. Así es. Pero ya con este tipo de relación en donde ya hay una adicción, pues llega un momento, como bien dices, que inclusive hasta tratamiento va a requerir, ¿no? El Así es. poder, como toda droga, pues seguramente hay algún tema de abstinencia, seguramente hay algún tema ahí que puede emproblemar el desapego de ese consumo de contenido. Y pues eso también pues trae, ahora me quedo pensando, Jesús, que impactos no solamente para la persona, sino para la familia, ¿no? Para los papás, los hermanos, para el Claro. propio adolescente o niño que está consumiendo el contenido. Y pues ese reto está interesante para todos los que nos escuchan. Vamos prestando atención, ¿qué más exploramos con Jesús? Para ver cómo podemos detectarlo, de qué manera podemos entrarle. ¿Qué opinas, Juan? Sí, y a eso le añades que como padres, lo que platicábamos un ratito, no tenemos esas conversaciones con nuestros hijos, ¿verdad? Porque son incómodas de repente, porque no tenemos toda la información, porque no sabemos cómo entrarle al tema. Yo recuerdo por ahí que inclusive cuando, no sé si, sí creo que cuando mi hijo entró a 5.º año, hubo todo un boom en las diferentes escuelas, no solo las de Nuevo León, sino las de todo México, porque qué barbaridad, ya les van a empezar a dar cosas de sexualidad, ¿no? Está súper mal. O sea, la sociedad, digamos, estaba más con el paradigma de, uy, eso es malo, o sea, los niños a los 10, 9, 10 años no pueden saber esas cosas. La escuela donde estuvieron mis hijos creo que lo tomó muy bien y dijo, a ver, oye, pues si eso ya viene y si el gobierno ya determinó que los niños deben de saber y entender la parte sexual desde la parte, ¿cómo se llama? Más funcional y más del pues, el aparato reproductor y la parte, esa parte de la sexualidad que es la que normalmente te enseñan en la escuela, bueno, pues vamos poniendo a alguien que los acompañe en eso. Entonces hizo unas sesiones adicionales con una psicóloga para ese grupo de niños como preparándolos, pero también hizo unas sesiones con los papás, ¿no? Para decirnos, miren, sus hijos van a ver esto, les vamos a platicar de esto, van a preguntar estas cosas, este tipo. Entonces, creo que ahí es cuando como papás no podemos quedarnos a un lado por falta de información o por miedo a atender los temas, sino pues es cómo nos preparamos mejor y Claro. cómo nos acercamos, porque si no, Jesús, el tema de, pues no, mi hijo ya que crezca, ¿no? Ya que crezca y que vaya aprendiendo y sabiendo, pues se va a encontrar en internet con una cantidad de información que probablemente lo va a desviar, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Y fíjate lo que está comentando también ahorita Héctor con respecto a este aspecto de la adicción. Es como cualquier otra droga. El cerebro llega siempre a cierta tolerancia, ¿sí? En donde tú consumes una droga, logras una gran actividad, placer en tu cerebro, una gran excitación con esa droga, pero con el tiempo, esa misma cantidad de droga, pues ya no tiene el mismo efecto. Entonces, ¿qué haces? Consume más droga y más droga y más droga para tener ese nivel de excitación que siempre buscas. La pornografía es algo muy parecido. Quizá la pornografía empiezas con algo simple, sin chiste, quizá el softcore, pero el muchacho llega un momento dado en que esto, pues ya, bueno, simplemente ya no me da realmente el mismo placer, sí, la misma dopamina, entonces me voy al medium core. Y ya logré eso y ya logré, ok, ya no logro y me voy al hardcore y luego ya voy a las diferentes categorías y que van categorías demasiadas simples, entre comillas, hasta categorías muy, pero muy, muy pesadas, ¿me explico? Y el cerebro va buscando más y más y más elementos que busquen ese nivel de placer. Entonces, es como la droga, o sea, llega un momento dado en que pues ya no va a satisfacerte, ¿me explico? En ningún tipo de cantidad.
Entonces llegan otros elementos críticos que son mucho más peligrosos. Entonces, sí, por eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el proceso de que esto se va escalando poco a poco y que empieza con algo básico. Sí, no tiene nada que ver que el niño vea en la televisión, pues sí, nomás que ese ver en la televisión, que estás tú, eso va a generar cierto elemento que al rato el niño va a querer más y más y más, que el muchacho va a ser más difícil el poder tener. Y lo que comentaba Juan, que realmente lo tienen o sea, en un acceso, o sea, casi inmediato. O sea, el muchacho simplemente le da un clic al celular o a la tableta y le abre todo un mundo que es sumamente peligroso. Ahora, otro elemento que quiero comentar, porque esto del aspecto de la pornografía, porque muchos papás dicen es que yo vi pornografía y no pasó nada. Pues sí, nomás que vimos una pornografía, en primer lugar, que es softcore, pero también tiene una característica muy importante. Al momento de estar viendo la revista de Playboy, por ejemplo, pues genera, realmente el cerebro se excita. Eso es normal, me explico, porque estás viendo imágenes, estás viendo posiciones, etcétera, etcétera. Por el efecto hormonal, es normal. Pero llega un momento dado de que esa revista, un día, 3 días, una semana, 3 semanas, dice, ¿sabes qué? Bueno, ya desapareció. Ya desapareció realmente eso que producía y esa curiosidad y ese placer. ¿Por qué? Porque ya se hizo rutinario. Porque el cerebro realmente ya se estancó. Entonces tenemos que esperar un mes más, 2 meses más para conseguir otra revista. Ahora bien, ese elemento es hoy muy peligroso. ¿Por qué? Porque hoy el problema es que a través de ciertas páginas pornográficas, por ejemplo, voy a hablar de una, la más conocida, la más visitada en el mundo es Pornhub. Se ha encontrado en los estudios de Pornhub que el promedio que el muchacho ve pornografía es un promedio entre 10 y 11 minutos. Pero en estos 10, 11 minutos ve 7 a 9 videos. Fíjense, es interesante. El muchacho 10, 11 minutos, pero ve 7 o 9 videos. Y usted dice, bueno, ¿y por qué no ve todo un video que dura 10, 12, 15, 20 minutos? Porque el cerebro en este proceso maneja dopamina. El muchacho está viendo un video pornográfico, 1 minuto, minuto 15, que es lo que dura. Inmediatamente produce mucha dopamina, pero después dice, ¿sabes qué? Ya no produce dopamina. Entonces, ¿qué sucede? Veo otro video para producir dopamina. Y luego veo otro video nuevo, y otro video nuevo, y otro video nuevo. Y eso es lo que es el incremento de dopamina, que es sumamente adictivo. Entonces va viendo videos cada vez más explícitos, más crudos, para tener una mayor satisfacción en tu cerebro. Que eso antes no ocurría. Me explico, porque era una revista y pasaba, en serio. Y recuerdo que lo metíamos, guardábamos debajo del colchón de la cama y pasaba ya después meses y meses y meses, ni las veíamos. Pero aquí ya no. Aquí en serio, tienes un acceso de pornografía instantáneo, inmediato, en cualquier momento que tú quieras, y lo vas incrementando, 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 y eso es lo que produce precisamente la adicción, la novedad. Y la pornografía es eso. Pornhub, según los estudios, dice que si nosotros viéramos, fíjese, si nosotros viéramos 24 horas al día Pornhub, ¿sí? ¿Cuánto necesitamos vivir? Necesitamos vivir 180 años, viendo 24 horas al día. O sea, no hay límite, no hay a dónde te puedes parar. Entonces, aquí es un elemento, ahora sí, muy, muy peligroso, en donde ahora tiene un acceso inmediato, continuo, permanente, que el muchacho realmente va a generar ese proceso de pornografía. Ahora viene lo interesante, bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, ya tenemos el acceso. O sea, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Bueno, primer consejo importante para los papás, primer consejo importante, no juzguemos a los hijos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Al momento en que nuestro hijo o nos comenta, o nos confiesa, o descubrimos que nuestro hijo está viendo pornografía, no lo juzguemos. Hijito, eres lo peor, mira la confianza, mira, eres un cochinero, mira lo que estás viendo, 1000 cosas más. No, no juzguemos. Lo que tenemos que hacer es preguntar. Preguntar, ok, hijito, ¿y cómo te sentiste, hijito? ¿Y qué piensas, hijo? ¿Y crees que eso es lo normal en la vida? Tus compañeros que lo han visto, ¿qué crees de ellos? ¿Qué puede pasar si estás viendo esto? Etcétera. O sea, tenemos que preguntar y escuchar. Eso es algo bien, bien importante. Primero tenemos que descubrir, primero nuestro hijo que vio, cómo se sintió, qué piensa de eso, qué cree de eso, qué cosas verdaderas o falsas piensa de eso. Y después de ese proceso, ahora sí,
empiezo yo a dar ciertas líneas o guía, orientación al muchacho. Pero no antes. No puedo yo hablar antes antes que el muchacho me diga lo que él piensa, lo que él siente, lo que él cree sobre eso, que es algo bien importante. Sí, porque a veces damos información de más, ¿no? O sea, o información que no necesariamente es la que el niño o la niña pues vieron, ¿no? Totalmente de acuerdo. Como el chiste anécdota que una niña le llega a preguntar a su mamá o a su papá que, oye, papá, ¿qué es sexo, no? Y entonces el papá dice, china, ¿no? O la mamá y empieza a darte una explicación y dice, oye, y aquí en la credencial o en el formato, ¿cómo pongo todo eso, no? O sea, no más se refería. Entonces, por eso es importante preguntar, oye, ¿qué te llevó ahí? ¿Por qué viste eso? ¿Qué opinas? Indagar un poco, porque muchas veces, digo, como seres humanos, naturalmente, lo primero que hacemos es juzgar, ¿no? Porque ya traemos prejuicios. Alguien que ve pornografía es alguien, pues, malo, es alguien que va a estar haciendo cosas, es alguien que... Es más, en la pornografía maltratan a las mujeres o a los hombres. Totalmente de acuerdo. Y los tienen esclavizados, porque son parte de los prejuicios con los que hemos crecido, ¿no, Héctor? Claro. Sí, así es. Y fíjate que creo que esta parte es clave, Juan, porque entras con la información que tienen ellos, no con la información que tienes tú o que crees que ellos tienen. Entonces, creo que esta parte es clave, las preguntas, indagar a qué nivel de profundidad, qué vieron, cómo te sentiste, sobre todo ese tema, cómo te sentiste, y ver que en el momento en el que ven que hay apertura para la escucha y que hay apertura para el diálogo, en ese momento se establece como ese tema de confianza, ¿no? Para poder seguir explorando y entonces en algún momento pues los papás empiezan a decir, a ver, mijito, entonces, mira, cuidado con esto, cuidado con aquello, mira esto, míralo. ¿Qué nos recomiendas, Jesús? Imagínate, yo tengo un hijo de 10 años y el día de hoy llega y me confiesa, oye, papá, pues vi esto, ¿no? Y resulta que es un medium o un hardcore. Ya veíamos ahorita lo de las preguntas, pero al momento de orientar, ¿de qué manera manejarlo? La vez pasada me recuerdo perfecto que nos decías, oye, para esta población de estas edades, esto y esto, para estas otras, cuiden tal, ¿no? Creo que eso nos ayudaría un poco a orientar a nuestras escuchas y seguidores a entender un poco cómo entrarle al proceso de orientación y cómo nos preparamos también como papás para acompañar este proceso, ¿no? Sí, o sea, lo primero, Héctor, que tenemos que ver es de qué fuente obtuvo esa información o esas imágenes o esos videos pornográficos. ¿Cuál fue la fuente? Si la fuente fue su celular, su tableta, su laptop, pues tenemos que empezar nosotros a regularizar el uso de la tecnología. No puedo yo permitir a mi hijo de 9, 10 años que esté siendo expuesto a estos elementos pornográficos. Definitivamente no puedo hacer. O le pongo filtros, o lo regulo, o le pongo horarios, o le pido la contraseña, o le pido 1000 cosas más para poder regular que el muchacho no siga estando expuesto a este elemento, que es algo esencial. Porque esto, como lo comentábamos hace rato, va escalando, ¿me explico? Quizá empezó como algo de curiosidad, quizá porque yo no lo sabía, porque un amigo me dijo, porque hoy, perdón que lo diga, pero a través de los WhatsApp, estos condenados muchachos se mandan videos pornográficos a morir, o sea. Si los adultos lo hacemos constantemente, los grupos de amigos, ahora imagínate estos niños que están en ese elemento, que les llega constantemente y les mandan ese elemento. Entonces, simplemente el ver primero la fuente y tratar de regular esa fuente. Eso es lo primerito que tengo que hacer. Que ya no les sigan llegando ese tipo de información, porque eso va a ir incrementando más sus problemas. Entonces, primero tener eso. Segundo elemento fundamental, preguntarle, ok, ¿cómo te sentiste? Esto es bien importante. ¿Cómo te sentiste al ver eso? Hay muchos niños que sintieron, es que me sentí culpable, porque es lo que dice, es que yo me sentí culpable, defraudé de mis papás, sé que es algo malo, si es católico, es que creo que es un pecado muy grande que cometí. O sea, primero viene este sentimiento de culpabilidad. Lo que tenemos que hacer es tranquilizar al niño, que realmente no es la culpa de él, simplemente sucedió, entonces, ni no, simplemente es parte de la vida, entonces tratemos que en un método se quite la culpabilidad. El tercer elemento fundamental es si el niño te confiesa, o sea, agradecerle la confianza hacia los papás. Oye, hijito, te felicito la confianza que has tenido con nosotros. Qué bueno que fue con nosotros y no fue con alguien más, que tuviste esa experiencia y abrir ese canal de confianza hacia los papás de seguridad,
de no juzgarlo, de no culpar ni mucho menos, que es algo también muy importante que los papás tenemos que tener, de no escandalizarnos, porque también los papás, no, hijito, ¿cómo? No, tampoco. O sea, verlo como algo, claro, no algo normal, pero sí no tener como algo que realmente, no satanizar a nuestro hijo en este proceso y sobre todo no escandalizarnos a nosotros de la situación que él está viviendo, que es algo bien, bien importante, ¿sí? Y ya viene después, o sea, ya que generamos todo este aspecto de ambiente emocional, de confianza, de regular un poco eso, ahora sí, ¿qué viste? ¿Qué viste? Y esto es bien importante. No es lo mismo ver, perdón por lo que voy a decir, pero no es lo mismo ver una escena de un hombre y una mujer, que es una relación íntima, física, sexual normal, de penetración normal, que, por ejemplo, sexo oral. No es lo mismo. O sexo anal. O lesbianismo. O, me explico, o sea, no es lo mismo. Entonces, esto es bien, bien importante ver, bueno, ¿qué viste, hijito? Y al ver qué viste, y ahora sí empezamos a ver qué es lo que realmente debe ser en este proceso de una buena educación sexual. Porque, en serio, es increíble lo que los chicos ven, ¿eh? O sea, son cosas aberrantes, como comentaba hace Héctor un rato, que realmente tenemos que saber perfectamente qué tipo de categoría ha visto, está viendo, para poder tener una orientación sobre eso, sobre esa línea. ¿Sí? Importante. Buenísimo. Buenísimo. Fíjate que, no sé, Juan, si tú tienes otra pregunta. Yo tengo una adicional, pero no sé si tú quieres comentar No, algo, preguntar yo algo. nada más tengo una recomendación y si quieres ahorita le damos a tu pregunta. Es también como padres, como dije hace rato, pues nadie nos enseña a tocar los temas. A veces repetimos pues lo que vivimos, ¿no? A veces no queremos repetir lo que vivimos, o sea, hay de los dos lados, ¿no? Porque pues eso ya nos pasó, no queremos que les pase a nuestros hijos y entonces de repente nos vamos a los dos extremos, ¿no? Yo creo que en ese sentido, lo que yo adicional a todo lo que dijo Jesús de cómo abordar y todo es, pues en algún momento levanta la mano y pide ayuda porque hay temas que no sabes, o sea, ya sea, hay escuelas que tienen grupos de padres o escuelas de padres, son muy buenas, acérquense a ellas, yo diría, busquen cómo acercarse y ahí encontrarán algunas respuestas, porque lo que le pasa a tu hijo o a tu hija, no solo le pasa a tu hijo o a tu hija, le pasa a los hijos de los demás, y si compartes esos aprendizajes y cómo lo abordó el otro, ayuda. Y sin duda, algo que más ayuda es acercarte a gente como Jesús, que es experto en el tema, que sabe y tiene años haciéndolo y que hay que pedir ayuda, ¿no? O sea, no, como nadie nos enseñó y como vamos aprendiendo en el camino y a través de cometer muchos errores en el camino, más vale que veamos la mejor manera de pedir ayuda a un experto. Sobre todo en este tipo de situaciones que entre prejuicios, tabús, mala educación que probablemente tuvimos nosotros en el pasado o no la mejor, digo, fue la que tuvimos nuestros padres, pero quizá no fue la mejor, y sobre todo ahora ante la sobreexposición que están teniendo pidamos ayuda, es totalmente válido como padres pedir ayuda a un experto pues, a unirte a una escuela de estas de padres que también yo recomiendo mucho, ¿no? Entonces, y es lo que quería decir y adelante con tu pregunta, Héctor. Muy bien, sí, valiosísimo lo que nos compartes. Creo que este tema de pedir ayuda, no asumir que lo sabemos todo y provocar ser acompañados en el proceso, creo que esa parte es fundamental. Oye, Jesús, y mi pregunta va un poco por ahí. En la experiencia que te ha tocado ya con familias, adolescentes, ¿cuáles son, ya nos decías algunos signos al inicio? Probablemente no me doy cuenta. Por ejemplo, mi hijo el día de hoy ya sabe borrar el historial. Y el morro me dice, borra el historial, pero ten confianza, papá, todo está bien. Yo lo monitoreo pero ya saben borrar el historial. Entonces, Claro. probablemente hay algunos mecanismos que el niño o el adolescente va a lograr evadir digamos, el control del consumo. Si esto sucede, ¿qué tenemos que observar como padres? Ya nos mencionabas algunos temas bajo autoestima, entre otros, pero en tu experiencia, ¿qué es lo más común? ¿Cuáles son esos signos de alerta que ya el papá tiene que observar o la mamá para decir aquí quinta, porque se puede poner todo en nuestra cosa? Mira, uno de los elementos importantes que se observa es la apatía.
Apatía hacia todo lo que antes le gustaba. Antes le gustaba el deporte, la música, la pintura, los amigos, la familia, no sé, había muchas cosas. Y empiezo a observar que este muchacho se empieza a alejar. Este muchacho ya no interactúa, ya no quiere hacer esas actividades que antes le apasionaba. Se encierra mucho en su recámara, por ejemplo, se cierra con llave. Por favor, papás, jamás con llave la puerta. Esto es algo bien, bien importante. Que el muchacho introduce al baño la tecnología y se pasa mucho tiempo en el baño con la tecnología, por ejemplo. O sea, son cosas que definitivamente podemos estar viendo, que empieza a cambiar su conducta, se vuelve un poquito más, no agresivo, pero sí más desafiante, realmente no tiene motivación para muchas cosas, tanto en la casa como en la escuela, con los amigos, con el deporte, etcétera, etcétera. Entonces, se vuelve más callado el muchacho. O sea, hay muchos elementos que podemos tener, claro, se pueden confundir con otros tipos de sintomatología, de tipo de problemas también, pero todos van hacia el cambio de la personalidad. Simplemente es que antes mi hijo era muy alegre, muy platicador y va. Y no es solamente una semana, o sea, una semana es normal, pero es que ya tiene un mes, 2 meses, en donde antes salía, se encierra y ya no dice, o sea, este tipo de aspectos creo que habría que simplemente abrir un poco la comunicación con el muchacho y observar qué es lo que está sucediendo en su interior y qué es lo que está pasando en ese proceso. Y lo que dice Héctor es cierto, podemos tener el historial y todo eso, pero tenemos que buscar ciertos filtros muy importantes, parentales, que nos ayuden a tener al menos cierta tranquilidad en ese proceso, cierta tranquilidad. Y el diálogo, eso nunca lo podemos dejar. El diálogo, y papás, por favor, esto es algo que comentaba ahorita Juan, que es esencial. No tengamos miedo de hablar estos temas. Yo sé que es algo, pues, difícil, porque no es sencillo esto, pero no empecemos simplemente con preguntas, que es algo bien importante. Oye, hijito, ¿sabes qué? Escuché a alguien hablar sobre este punto, esta cosa. Fulano, no fulano, sino escuché una persona decir que su hijo está haciendo esto, viendo esto. ¿Qué has visto de esto? ¿Qué has escuchado de esto sin decirle a él? Siempre hacerlo en forma indirecta, a ver si se puede enganchar en este proceso. Fíjense, hace unos años me llegó una mamá muy preocupada y me lleva a su hijo 9 años, porque estaba viendo pornografía. Entonces me lleva al muchacho de 9 años, empecé a hablar con él, 9 años de niño, hablo de muchas cosas, siempre hablo de fútbol y de los amigos, porque tengo poca confianza, y al final, ya casi al final, digo, oye, ¿qué onda con tu tableta? ¿Qué estás viendo cosas ahí, ciertas imágenes y videos? Y el niño me dice, sí, maestro, estoy viendo pornografía. Así me dice, 9 años, estoy viendo pornografía. Y le pregunto, ¿y por qué ves pornografía? Es que, maestro, yo quería saber cómo las niñas pierden su virginidad. 9 años el niño, 9 años. O sea, yo a los 9 años, o sea, por favor, jugaba fútbol, o sea, jugaba con soldados, o sea, estaba en la calle. Este aspecto de virginidad yo creo que empecé a preguntar a estos 25 años o 30 años quizá, pero no a los 9 años. O sea, hoy nuestro hijo recibe demasiada información. Información por las series, información por las películas, información por YouTube, información por los bloggers, los youtubers, o sea, recibe información por muchísimas partes y empieza a escuchar conceptos, cosas que por favor nosotros jamás habíamos escuchado eso. Entonces, tenemos que hablar de esto. O sea, nunca es tarde y nunca es temprano. O sea, siempre hay que hablar en su momento porque el muchacho está expuesto de temas que el muchacho no tiene ni idea de lo que está pasando y si no lo guardamos, el muchacho lo va a buscar por su cuenta. Y uno de los elementos es por la pornografía. Hay que tener cuidado. Bastante interesante. Sí, hay un gran reto, creo que a nivel de sociedad, creo que primero es los padres que tenemos de primera mano la conexión con los hijos, Así es. pero por otro lado también quizá las regulaciones, pues digamos, legales, pues no han ni siquiera, no han alcanzado a hacer nada con respecto a esto, porque el día de hoy, como dices, sin ningún filtro, sin ningún control parental, le puedes poner triple X o virginidad o cualquier tópico que pueda hacer alusión a eso, y el nivel de información es impresionante.
¿Algún tema que quisieras compartirnos un poco acerca de si hay alguna regulación o qué se está trabajando en términos de regulaciones? Desafortunadamente no. Desafortunadamente. Este tipo de tema de pornografía tiene un ingreso económico enorme, enorme. No es para que tengamos una idea. De los 10 primeros lugares de páginas web que visitamos, por ejemplo, la número 1 es Google, por ejemplo. Google es la número 1 enormemente. Bueno, y así son las 10 páginas que el ser humano visita, páginas web. Bueno, de esas 10 páginas, 4 son pornográficas ya. 4 son pornográficas, de las 10. ¿Me explico? Y ahí aparece Amazon, y aparece, ¿cómo se llama? ¿Qué otra página aparece ahí de los primeros lugares? Muy visitadas, o sea, pero de las 10, 4 ya son pornográficas. Y en mi punto de vista, en los próximos 10 años, de las 3 primeras, va a ser una pornográfica ya, porque una ya está en quinto lugar. Una de esas ya está en quinto lugar y está avanzando tremendamente. Yo calculo unos 5 o 10 años más, va a ocupar una página pornográfica los 3 primeros lugares de las páginas más visitadas en el mundo. Entonces, esto es algo que ya no podemos controlar, es algo imposible. ¿Me explico? Entonces, lo que tenemos que hacer es, como papás, uno es tratar hasta donde sea posible regular el uso de la tecnología, eso es muy importante, por favor. O sea, yo no le voy a dar a un niño de 8 años una tableta totalmente abierta, por favor, papás, no seamos ingenuos. O sea, tenemos que tener ciertos candados y filtros en esa tableta que se le demos a tu hijo, en primer lugar. Y el segundo elemento importante es la comunicación y el diálogo para empezar a hablar de estos temas si nuestro hijo se enfrenta y dice, hijito, al momento que tú veas, por favor, recurre con un servidor, ven conmigo y platicamos y vemos y esto y lo otro. O sea, dejar siempre esos canales abiertos para que el muchacho pueda desahogar este tipo de cosas que va a estar viendo tarde o temprano. Sí, y esto, yo nada más quiero agregar, y esto no depende digamos, del género, ¿no? Si es niño o es niña, o sea, los dos, es por igual, ¿no? Porque a veces lo tipificamos más, sí, los hombres hay más esa tendencia por quizá una cultura más machista en la que hemos crecido, pero eso no quita que con las niñas también hay que tener esos mismos cuidados, esas mismas conversaciones, ese mismo seguimiento, esa misma apertura, que a veces por esos tabús con los que crecimos, decimos, no, pues con mi hija sí, con mi hijo sí, pero con mi hija no, ¿verdad? Y no les ayudamos y hacemos daño. Yo más, Juan, más con ese tema, nomás te interrumpo tantito, que es bien importante. México ocupa tercer lugar en el mundo que la niña ve pornografía. Fíjate. Tercer lugar en el mundo, México, que la mujer ve pornografía. Entonces, lo que tú dices, totalmente es cierto. Perdón. Sí, no, adelante, con mucho, digamos, quizá prejuicio, hemos dicho, no, las niñas pues son unas princesas y las niñas viven en el palacio y pues no, ¿verdad? O sea, la realidad es que las niñas son seres humanos, las niñas como niñas se convierten en adolescentes, luego en mujeres y crecen igual que los niños o pueden crecer igual que los niños con esas necesidades, ¿no? Pero al final todos tenemos necesidades sexuales, sí, claro. Somos como seres, hay que reconocerlo, lo somos así, pero pues hay que acompañarlas también, ¿no? No discriminar y decir, son niñas, no necesitan las conversaciones. Son niñas, necesitan las mismas o quizá más conversaciones que los niños por la exposición y por todo lo que estamos envueltos. Seguramente estos números de los que mencionas, nomás para cerrar mi comentario, no distinguen género, ¿no? O sea, están en el top 10 no solo de hombres, sino también de mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una necesidad normal como tal. Claro. Y bueno, Jesús, pues agradecerte nuevamente, cerrando con esto, agradecerte nuevamente, pues todos tus comentarios. Y para cerrar, obviamente, como sabes, pues ahora Héctor nos acompañará con nuestro acostumbrado resumen. Adelante, Héctor. Y antes, simplemente, ¿me permiten compartir pantalla? Sí, claro. Sí, claro. Quiero más compartir pantalla, más para, sobre todo las personas que les gustaría ver un poquito más. Claro. Ahorita no sé si me dejan compartir pantalla nada más. Listo, ya está. Ya está perfectamente. Más quiero compartir, el año pasado publiqué un libro precisamente sobre este tema, en donde es precisamente... Se titula así porno,
Así es el título de ¿cómo se llama? De este libro, en donde es la droga silenciosa más adictiva, precoz y destructiva de nuestros hijos. Y aquí hablamos de lo que debemos de saber y hacer con respecto a estos muchachos de Editorial Morris, en donde ellos pueden tener perfectamente algo más de información por si desean consultar, ver. Y encantadísimo, si hay alguna pregunta, comunicarse con un servidor para poder entrar en un diálogo y sobre todo aclarar este punto que cada vez es siendo más común y sobre todo más temprano, esa es la cuestión. Más temprano hoy este tema en nuestros hijos. Gracias. Sí, muchas gracias, Jesús. Para aquellos que nos van a estar escuchando y no nos van a estar viendo, pues el libro se llama tal cual, Porno, la droga más destructiva que buscan nuestros hijos, y es de el doctor Jesús Amaya Guerra. Ahí lo pueden encontrar en redes sociales así como Jesús Amaya Guerra, o en su email, aparece ahí, chuyamaya56@gmail.com. ¿no? Entonces, ahí también lo pueden conectar y pues seguramente, o si nos lo hacen a través de los comentarios, nosotros los podemos referir con él, ¿no? Entonces, ahora sí, Héctor, adelante con el resumen. Vamos con el resumen. Buenísimo, muchísimas gracias por compartir. El día de hoy tuvimos la oportunidad de conectar con Jesús Amaya, quien nos habló sobre la pornografía como elemento de educación sexual en niños y adolescentes. Y bueno, está interesante el tema porque arrancamos hablando sobre los diferentes niveles de pornografía, desde la desnudez, que podemos encontrar categorizada como softcore, hasta medium core, donde ya hay relaciones sexuales explícitas, hardcore, donde ya entran más de 850 categorías en las que se encontrará contenido en las diferentes redes de Internet. Y el tema es que conforme va pasando el tiempo de como nosotros como padres digamos, la disponibilidad de pornografía, pues en aquel momento teníamos el tema de voy a buscar una revista medio escondidas que nadie se entere, pero el día de hoy con un simple clic los niños y adolescentes pueden alcanzar contenidos extraordinariamente amplios, ¿no? En número y en tipo de contenido. Y el tema es que el día de hoy ya no es como solo nosotros ir por la revista, el contenido a los adolescentes. Hay robots cibernéticos que están buscando conectar con diferentes perfiles y toman lecturas de redes sociales para compartir lo que parece ser una conversación casual. Terminan recibiendo los niños y adolescentes pues ligas para poder conectar con este. Después de ahí hablábamos sobre los impactos biológicos, en donde esta experiencia del consumo de contenido de pornografía produce una hormona que se llama dopamina en exceso, en muchísima cantidad, que es lo que hace que de pronto consuma el contenido, el cerebro secreta dopamina, vuelve a consumir y otra vez lo secreta, y es algo que te dura varias horas, a diferencia de otro tipo de drogas o de estimulantes cannabinoides, por aquí que nos decía endocannabinoides, que pueden alargar la experiencia placentera, ¿no? Entonces el cerebro genera adicción y evidentemente pues el consumo del contenido también empieza a distorsionar la forma en la que se perciben las relaciones humanas, y empiezan a hacerse ideas de así les gusta a ellos, así les gusta a ellas, y en el momento que ya llegan a estas experiencias naturales en donde ellos tienen encuentro con una pareja, pues hay varias ideas erróneas acerca de cómo es el proceso sexual o el proceso de vivir la sexualidad. Hablamos también que esto a la larga genera impactos. Nos platicaba Jesús acerca de cuáles las causas por las que se está teniendo cada vez más conflictos entre las parejas, y en 8 de cada 10 parejas hay conflictos en relación a consumo de pornografía, ¿no? Porque en determinado momento también nos decía, es mucho más placentero tener esta secreción de dopamina, el consumo de contenido visual y auditivo de pornografía, que inclusive las relaciones sexuales. Sí. Entonces, ojo con esto, porque evidentemente la distorsión de realidad por este consumo de contenido puede traer impactos súper importantes en la vida de todos los seres humanos. En este día estamos hablando específicamente. El tema es que el cerebro tiene un límite. Llegando a ese límite, se busca algo más y algo más y algo más. Nos platicaba Jesús que el día de hoy Pornhub, que es una de las empresas, perdón, de las páginas que más contenido se consulta en la red,
el promedio de consumo es de 10 a 11 minutos. El tema es que en ese inter de 10 a 11 minutos se consumen 7, 8, 9 y hasta 11 videos por estar generando ese consumo constante de dopamina, y pues esto genera los impactos que ya mencionamos. ¿Y cómo le entramos a esto? ¿Cuál es el consejo para los papás? Número 1, no juzguemos a los hijos, preguntar cómo te sentiste, cómo piensas, explorar junto con tu hijo cómo fue la experiencia, y después de explorar, ahora sí, abrirnos al proceso de orientación. Y dentro de estos puntos es dónde lo consumiste, tableta, celular, y evidentemente es fundamental el regular el consumo, no solamente del contenido, sino el uso y utilización de estos medios como celulares, tabletas, etcétera. Es fundamental que se regule la utilización, horarios, tiempos de utilización de estos devices con los menores, ¿no? Y ya después de esto es cómo te sentiste al ver eso. Los niños nos pueden decir, me sentí culpable, como pecado, ¿cómo te sientes, no? Si el niño lo confiesa, es agradecer, hijo, gracias por la confianza, eso ayuda a fortalecer la relación de confianza. Y ahora sí, ¿qué fue lo que viste? Porque nos decía Jesús, no es lo mismo ver una relación normal donde solo hay coito, a cuando empezamos a consumir contenido como sexo oral, lesbianismo, entre otros temas. Y nos decía por ahí Juan Bernal, ojo con esto, porque a veces el hecho de recibir la información de cómo te sentiste, hijo, probablemente nosotros estemos 100% preparados para llegar ahí. Y Juan hacía la acotación de es importante pedir ayuda, levantar la mano, ver qué otras cosas son las que debemos de traer contenido de expertos para poder orientar mejor a nuestros hijos, ¿no? Ojo con los siguientes puntos, porque Jesús nos decía, esto lo puedes observar, si no has cachado a tu hijo con contenido en los devices, lo puedes hacer a través de algunos signos que se presentan en las interacciones. Apatía a lo que antes le gustaba, que se aleja o ya no interactúa, se encierra mucho en su cuarto con llave, y aquí nos decía Jesús, ojo, puerta de niños y adolescentes jamás con llave, debe de haber esa facilidad para poder conectar y poder supervisar. Mucho tiempo en el baño con tecnología, se vuelven más desafiantes, de pronto no agresivos, pero desafiantes, no hay mucha motivación en algunas cosas, se vuelven más callado o cambia la personalidad en general. Ante alguno de estos signos, pues evidentemente es levantar la mano con un experto y explorar con ellos de qué manera podemos orientar a los adolescentes y niños, ¿no? Y ya para cerrar, hablábamos sobre la disponibilidad de información. De las 10 páginas más consultadas a nivel mundial, entre ellas se encuentran 4 pornográficas, ¿no? Y el tema es el potencial que tienen. Si de pronto Google es el primer lugar, el que pueda llegar al primer lugar alguna de estas páginas puede ser muy pronto, ya que en este momento una de ellas se encuentra en el 5º lugar. Y al final Juan hacía la acotación de tomar todos estos signos y ponerlo en un equilibrio. No necesariamente es prestar atención solamente a hijos varones, sino también a nuestras hijas que de pronto en temas de tabús y otros puntos la comunicación no es tan certera, y pues el día de hoy puede generarse también algún abismo en el que no podamos acompañarlas de manera adecuada. Y nos decía Jesús al final, pues México es el 3er lugar en el mundo de mayor consumo de pornografía en el caso de las señoritas. Entonces, traemos aquí, queridos amigos, varios elementos que nos permiten tener los ojos bien abiertos, las luces amarillas haciendo flash, pues para que podamos observarlos, para que podamos detenernos y atenderlos en la medida de lo posible. Me gustó mucho, Jesús, que decías, nunca es muy temprano, ni tampoco es muy tarde. Entonces, papás, abran los ojos, abran la comunicación para que esta experiencia sea un poquito más llevadera si se está presentando en este. Aquí está el resumen. Muy bien, Héctor, como siempre, muy bueno. Muchísimas gracias. Nuevamente agradecerte, Jesús, por tu participación y toda tu experiencia. Ya saben, busquen a Jesús Amaya Guerra si requieren, además de los libros, también da algunos cursos muy buenos, muy interesantes. Estén ahí al pendiente en sus redes sociales. Y pues también estén al pendiente de Grow Together para este y los siguientes episodios. Como saben, los miércoles 8 de la noche, disponibles en Spotify, en YouTube, en Facebook, las diferentes plataformas. Síganos, coméntenos, vean qué otro tipo de temas les gustaría que pudiéramos platicar. Y bueno, este foro es para todos ustedes, ¿no? Para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Hasta la próxima. Que haya éxito. Bye, bye. Bye. Felicidades, gracias. Y bien, ¿qué reto te llevas hoy? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda dar like y compartir en tus redes sociales. Síguenos como Grow Together MX y en Instagram como Grow Together MX1. Contamos contigo.